Que Dios me lo bendiga, como están ustedes. Nuevamente, una vez más, para predicarles la palabra de Dios. En esta oportunidad con un tema muy importante sobre lo que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Y justamente me vino a la mente hoy algo que me pasó y digo, Señor, dame paciencia, dame ese espíritu, Señor, de mansedumbre, de poder comprender a las personas, entender que muchas veces no son ellos, sino que no conocen tu palabra. Me dijeron, no me hable de la palabra de Dios, me dijo, yo sé, me dijo, desde todo el mundo tenemos a Dios, me dijo, desde que uno respira tiene a Dios. Es una persona, un amigo, lamentablemente vive una vida mundana muy desordenada, ¿no? No lo juzgo, nunca lo critiqué, sino que Dios cambió mi vida y dice la palabra de Dios que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Entonces cambió mi vida y yo a él lo aconsejo, le hablo y se molesta, pues no se enoja. Hoy no le dije una sola palabra. No, me dijo el hermano que qué más acá, que ya me va a hablar de Dios, que qué más acá, que yo no se acuerda cuando era antes. Sí, evidentemente uno en la vida ha cometido errores. Y uno de los errores más grandes es saber reconocer eso. Y entonces, así no la vida nos ha tratado de muchas maneras. Pero yo digo hoy, por ejemplo, lo que me pasó. No, ese de controlarme, saber controlarnos. Bueno, y así justo me está pasando en este momento. Por ejemplo, me hablan de un lado, me hablan del otro lado. Entonces esa manera de controlarse, de saber, digamos, ya en qué momento responder, qué momento reaccionar, controlar la ira, la mansedumbre, ser manso, digamos, es moderar la ira y sus efectos y sus consecuencias, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios de lo que es mansedumbre? Ser manso. Entonces, eso es lo que yo quiero ahorita más o menos con ustedes. Saber entender y en pocas palabras, digamos, palabras sencillas, así, comunes, para que podamos entender todos, ¿ya? Porque yo sé que a todos nos pasa. Uno que está en los caminos del Señor permanentemente con la palabra de Dios, leyendo, meditando, escudriñando, etcétera, orando, tiene esas sensaciones. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría necesaria y podamos nosotros entender. Amén. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, entender esta palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que así, Señor, también tengamos, Señor, ese dominio propio, como dice tu palabra, Señor, esa mansedumbre, Señor. Sé manso de corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que los mansos heredarán, Señor, el reino de Dios. Entonces, danos, Señor, ese entendimiento para saber qué dice tu palabra, Señor, sobre controlarnos, sobre la ira, sobre el enojo, cómo comportarnos, Señor, como llevar una vida digna para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la mansedumbre? ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos queremos entender, digamos. ¿Qué es la verdadera mansedumbre? ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros entender o ponerla en práctica en nuestra vida? ¿Ya? Es una fuerza interna, es una voluntad, una fuerza interior que nos nace a nosotros, que no se puede fingir. O sea, no hay hipocresía, ¿ya? Entonces usted la manifiesta, usted la expresa, esa fuerza de saber controlarse, y crece a medida en que nosotros permitimos que el Espíritu Santo
transforme nuestra alma, transforme nuestra vida, nuestro entendimiento, ¿ya? Y eso ¿cómo es? Mediante la palabra de Dios, ¿ya? Surge de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro ser. De ahí sale esa fuerza, ¿ya? Equipándonos, dice, equipándonos para que se cumpla, dice la palabra de Dios, a través de nosotros. Esa es su voluntad, amén. Esa voluntad. Entonces nosotros seamos instrumentos, ¿ya? Para nosotros llevar la palabra de Dios y ser también dignos testimonios, ¿ya? Pero veamos qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia, ¿ya? Vámonos al libro de Gálatas, Gálatas 5:22, amén, Gálatas 5:22 y Gálatas 5:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya? Dice, mas el fruto del Espíritu, escuche, fruto del Espíritu, porque también hay fruto de la carne, ¿ya? Ahorita estamos en uno de los frutos del Espíritu. Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice, o sea, no se dejan vencer, ¿ya? Y dice, si vivimos por el Espíritu, dice la palabra de Dios, andemos también por el Espíritu, amén. ¿Qué entonces? Uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Entonces nosotros tenemos que entender eso, comprender y asimilar, ¿ya? Amor, templanza, paz, mansedumbre, dice, ¿ya? Decir que nosotros seamos mansos, tengamos esa mansedumbre, digamos, no quiere decir que seamos cobardes, no quiere decir que seamos débiles. Yo, por ejemplo, hoy, al no responder, al no actuar, o decir, no, porque usted me habló así, o ponernos a discutir directamente con él, digamos ahí, no que tal y cual, si dice la palabra de Dios que antes que a nosotros, primero lo aborrecieron a él, a nuestro Señor Jesucristo, lo despreciaron, ¿ya? Entonces no, ahí está el control del Espíritu Santo. Ser débil, ser manso de corazón, actuar con mansedumbre, no quiere ser débil. El manso tiene una gran fuerza en su interior, ya que le da ese control y esa voluntad, amén. Esa voluntad, esa fuerza en el interior, que nos permite a nosotros, esa fuerza del interior nos permite tener esa voluntad de decir, no voy a reaccionar así yo de esa forma, no voy a reaccionar, no te voy a responder, no te voy a pegar, no voy a pelear, ¿ya? Y eso que ese control viene de Dios, ¿ya? Viene de Dios, en la confianza, porque está esa confianza que tenemos en Él, ¿ya? No nos dejamos llevar por emociones, no nos dejamos llevar por reacciones, por cómo nos molesten, por cómo quieran pelear conmigo, y tenemos el control de la situación, ¿ya? Eso es la mansedumbre, ¿ya? Mas quien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que lo demuestre, lo que debe hablar, lo que debe hacer ante un suceso, como lo que me pasó hoy, digamos, en específico. Amén. Como lo que me pasó hoy. Que vengan y me interpelen, no, que vos cuando eras así, que aquí más acá, que tenías una vida así, que... Entonces no respondí. Por eso hoy me motivó a hacer este video. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya? Vámonos al libro de Tito 3:2. Tito 3:2. ¿Ya? Dice así la palabra de Dios, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, peleoneros, peleer,
sino amables, dice, mostrando toda mansedumbre. ¿Qué dice? Toda mansedumbre con todos los hombres. Amén. Mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Para con todos los hombres. Mostrando mansedumbre para con todos los hombres. ¿Ya? Que no difamemos, que no hablemos, que no peleemos, que seamos amables. Ya, medítelo ese versículo. Tito 3:2. Amén. Así dice la palabra de Dios, que seamos amables. ¿Ya? Vámonos al Colosense, al libro de Colosenses 3:12 y 13. 3:12 y 13. Amén. Dice la palabra de Dios, escúcheme, es muy clara respecto a esto de lo que es controlarlo. ¿Ya? Vestíos pues como escogidos de Dios, dice, santo y amado de entrañable misericordia. O sea, no pelear y andar queriendo que aquí más acá sino misericordia, de benignidad, de humildad, ser humilde, de mansedumbre, dice, de paciencia, soportándonos unos a otros. Ahí está. Y perdonándonos unos a otros. Amén. Si alguno tuviera queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo con nosotros. Amén. Es muy clara la palabra de Dios. Perdónenos. Si el problema es a veces que no conocemos la palabra de Dios. ¿Ya? Medite sobre ese versículo, Colosenses 3:12 y 13. ¿Ya? Uno como creyente, como cristiano, conoce la palabra de Dios, debe mostrar ese carácter, esa entereza, esa fuerza de controlar sus impulsos, digamos. Yo sentí eso hoy. ¿Ya? La mansedumbre es lo que nos da y nos lleva a eso, a callar ante todo lo malo, ante este mal. ¿Ya? Nos ayuda a hablar a favor de la justicia, de lo justo, de las cosas correctas. ¿Ya? Obviamente mostrando respeto, aun cuando nosotros no estemos, escuche bien esto clarito, no estemos de acuerdo con las palabras o las acciones de los demás. ¿Ya? Es muy importante saber controlar. ¿Ya? Controlarse. La mansedumbre es sinónimo de pasividad, no de pelear. ¿Sí? Y eso nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto. Y si lo correcto es no reaccionar, es una forma de honrar a los otros también, ¿ya? A los demás, los que están a veces alrededor, porque hoy, por ejemplo, no me tocó solo, había gente alrededor, pero supe controlar, ¿ya? Santiago 3 habla de la lengua y sobre ese asunto. Por eso copié Santiago 3:13. Santiago 3:13. Es muy importante. Santiago 3:13. Ya, entonces meditemos nosotros sobre eso. Santiago 3:13 dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. El sabio tiene buena conducta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Santiago 3:13. ¿Ya? Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, dice. ¿Ya? Quien es sabio y entendido entre vosotros,
muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? El sabio practica la mansedumbre. Entonces meditémoslo eso. Ser tranquilo. La sabiduría es de la inteligencia. Es de una persona que tiene la mansedumbre, practica la mansedumbre y tiene ese dominio propio. La persona llena de la sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, lo que le llamamos, no busca sobresalir. Tal vez él ahora quería hacerse hecho el tipo, quería sonar con los otros amigos, o quería que lo aplaudan. Entonces, hace lo que es correcto. Uno actúa bien y hace lo que es correcto ante Dios. Y en cada situación uno actúa con humildad y con mansedumbre. Amén. Uno reconoce que no es uno sabio en su propia opinión. Así dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, creyendo que solamente tú tienes la razón, tú tienes los méritos, sino actuar gracias a la obra de Dios en mi vida, en nuestra vida, ¿ya? Esa certeza lo ayuda a uno a comportarse de una forma correcta y digna y agradable a Dios. Amén. En medio de cualquier circunstancia. Amén. ¿Ya? Vámonos al libro de Lucas 6, 27 al 31. Lucas 6, 27 al 31. Amén. Dice la palabra de Dios: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que lo aborrecen, bendecid a los que te maldicen. Escuche, medítelo ese versículo. Bendecid a los que te bendicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Así dice la palabra de Dios. Y el que te quita la capa, ni aún la túnica le niegues. Hermoso este versículo, medítelo. Amén. A cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es difícil, ¿no? Parece difícil. Pero en su momento no es imposible. Porque muchas veces personas, por querer pelear o hurtar o defender algo así, han perdido su vida. Han perdido su vida por no entregar eso, lo han matado. Entonces, bueno, no han actuado pues con sabiduría, ¿no? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, dice, así también haced vosotros con ellos. Amén. Medítelo ese versículo hermoso. ¿Ya? La palabra de Dios. Vámonos a Lucas, Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Ya? Yo mucho más me aboco siempre, no procuro decir palabras mías, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero esta vez quise hacer una introducción propia, muy particular en lo que me pasó hoy. ¿Ya? Entonces, me inspiró a hacer este video. Yo digo, Señor, voy a hacer, dame, Señor, de ser la forma más natural, más espontánea, Señor, para que uno sea auténtico, uno mismo, ¿ya?
Entonces, y basarnos en lo que dice la palabra de Dios. No lo que digo yo. Ya, porque siempre como por ejemplo hoy, no, que aquí más acá que me está diciendo, dice, no, que así es el hermano, que piensa que uno es una mejor persona, que aquí más acá, no. Sino, ¿qué es lo que dice? Por eso yo lo doy muy recalcado y muy claro los versículos para que entiendan. ¿Ya? Para que entiendan y ahí busquen y mediten. ¿Ya? Primera de Pedro 3.9. Vámonos a Primera de Pedro 3.9. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3.9? No dice, devolviendo mal por mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. O sea, no peleando. No peleando o mal por mal o pelear con pelear. No, sino nosotros somos llamados a dar bendiciones. ¿Ya? Así dice la palabra de Dios. Mateo 11:29 dice. Escuche este versículo. Este es muy bonito también. Esto lo he meditado, lo he buscado, hemos buscado entre varios. Escuche. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Amén. A veces uno tiene esa atadura de no perdonar, no tener ese descanso en vuestras almas, de no pedir perdón a alguien, o de vivir todo el tiempo, pero que no se quieren ni ver. Hermanas entre hermanos, hermanos entre hermanos, parientes, familia misma, ni siquiera gente extraña. ¿Ya? ¿Dónde está esa mansedumbre que llama esa paz, esa tranquilidad? La palabra de Dios. Amén. Meditémoslo en el otro versículo. Eclesiastes 10.4. ¿Ya? Eclesiastes 10.4. Escúchelo este versículo. Si en el principio, dice, Eclesiastes 10.4, si el espíritu del príncipe, dice, se exaltare contra ti, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué dice? Porque la mansedumbre, su tranquilidad, su dominio propio, su paz, ¿qué? Le hará grandes ofensas frenar. Amén. Medítelo ese versículo. Si el espíritu del príncipe se enalteciere contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Ya? Hoy recibí una gran ofensa, pero yo sé que la mansedumbre hará cesar en el nombre de Jesús. ¿Ya? Nosotros hemos sido llamados para bendecir, dice la palabra de Dios, no para andar peleando. ¿Ya? No para andar peleando. Y esto incluye a aquellos que nos insulten, perdonarlo. No es nada fácil. No es nada fácil, pero esto es un vivo ejemplo de lo que es actuar guiados nosotros por la mansedumbre que viene de Dios, que Él nos ha dado al conocer su palabra, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Nos permite bendecir y reaccionar de formas agradables a Dios. Amén. Nos permite, ¿ya? Porque hemos sometido nuestra vida bajo su Espíritu, que nos llena y nos dirige. Amén. Entonces no podemos actuar mal, peleando, discutiendo. ¿Ya? Esto es algo que no pasa desapercibido. ¿Ya? Se nota. Y dicen, oh, oye, él es así. Lo notan las demás personas, las que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y obviamente lo nota nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, ¿ya? Que todo lo ve. Amén. Esta obediencia de sumisión, de obediencia al Padre, a nuestro Padre Celestial,
Es una bendición para nuestras vidas actuar así, ¿ya? Hoy y para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, practiquemos esa mansedumbre. Amén. Vivamos bien, no reaccionemos ante tantas situaciones, a menos como está el mundo ahora, ya, con las enfermedades, el COVID, que todo, ya todo el mundo anda susceptible, amén. Efesios 4, 1 y 2, ya vamos a terminar. Efesios 4, 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados, así tenemos que andar, ¿ya? Ser dignos, dice. ¿Cómo? Con humildad, con mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Amén. Efesios 4, 1 y 2. Medítelo ese versículo. Soportad los unos a los otros con amor. Amén. Efesios 4, 1 y 2. Medítelo en el nombre de Jesús. Amén. Para que así glorifique su vida, llene espiritualmente y se saque ese peso de encima, ¿ya? Mateo 5, 5. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 5, 5? Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los mansos, los que no pelean, los que no discuten, los que no reaccionan, no por ser débiles. Amén. Ellos heredarán el reino de Dios. Gálatas 1 y 2. Gálatas 1 y 2. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuche, vosotros que sois espirituales, o sea, a nosotros nos habla los hijos de Dios, los que conocemos su palabra, restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice. O sea, corregirlo con espíritu de mansedumbre. No peleando, digamos, no buscando contienda, no buscándole lo malo, no. ¿Ya? Por eso dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que nosotros que somos espirituales, en oración, aconsejándolo, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Amén. Mateo 5, 5. De mansedumbre, dice. Considerándote a ti mismo, dice. No sea que tú también seas tentado. ¿Ve? Hasta nosotros podemos ser tentados también. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas 6, 1 y 2. Medítelo ese versículo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, las palabras, digamos, esto de controlarse, el dominio propio, la mansedumbre, dice, es algo hermoso que nos trae la gloria de Dios. Jesús siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre supo responder enfáticamente y con sabiduría cuando fue necesario. También Él se quedó en silencio y callado, nuestro Señor, muchas veces, sin responder de mala manera, cuando fue atacado, cuando fue humillado. ¿Ya? Como distinguía, cómo distinguía, digamos, eso cuando él debía de hablar o cuando él debía de actuar y cuando no. Entonces, Él se mantenía en silencio, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque inteligentemente, ¿no? Él siempre en contacto con el Padre y de hacer siempre su voluntad, nunca la voluntad de Él. Descansaba en la seguridad de nuestro Padre Celestial, que Él no tenía que responder de forma inmediata, o con rabia, o con ira, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo esperaba la directriz de su Padre para Él actuar, ¿ya? Si nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado,
decidió someterse completamente a la voluntad de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Amén. ¿Quiénes somos nosotros ya? Si Él, nuestro Señor Jesucristo, Él decidió vivir en mansedumbre. Entonces, sed imitadores de Jesús, dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos imitar también. Así encontraremos nosotros el descanso que necesitamos para nuestra alma, para nuestras cargas, para ese problema. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme, por estar atento a estas palabras. Amén. Entonces, medítenlo, estas prédicas. Es para ustedes, me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Entonces, en el nombre de Jesús, yo los exhorto a que mediten y lo pongan en práctica en su vida y van a ver cómo su vida va a cambiar para bien. Amén. Te damos gracias, Señor, Padre amado, mi Dios bendito, Señor, por haber compartido esta palabra, Señor, para edificar nuestra vida, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, para ti sea la honra, para ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Amén. Que Dios nos lo bendiga.